Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy abordamos un tema, complejo, meticuloso. El análisis forense en muertes por arma de fuego. Hola. Tenemos aquí bastante documentación, informes, notas, que detallan los procedimientos, los elementos cruciales que miran los forenses. Efectivamente. Y nuestra misión hoy es, intentar desentrañar cómo, a partir de indicios físicos, a veces minúsculos, se reconstruye un suceso, un disparo. Entender la lógica. Exacto. Es un proceso casi detectivesco, diría yo, pero basado siempre en ciencia rigurosa. No es solo seguir un protocolo, ¿eh? Es interpretar una historia. Una historia escrita en el cuerpo. En el cuerpo, en la ropa, en todo. Cada detalle, un residuo invisible o la forma de una herida, puede ser la clave para responder preguntas básicas. ¿Qué arma? ¿A qué distancia? ¿Cómo ocurrió? Pues empecemos por ahí, por lo más tangible, quizá. Los documentos insisten mucho en recuperar los proyectiles. Parece obvio, pero ¿por qué es tan crítico? Bueno, es que es el punto de partida para la balística forense, ¿sabes? Recuperar el proyectil o sus fragmentos, si está roto, es fundamental para intentar identificar el arma concreta. Claro. Si luego aparece un arma sospechosa, se puede comparar. Determinas calibre, tipo de munición. Si no tienes el proyectil, la investigación se complica muchísimo. Es como la firma balística del disparo. La huella dactilar del arma, podríamos decir. Algo así, sí. Vale. Y más allá del proyectil, ¿cómo se empieza a intuir qué tipo de arma se usó? Los papeles hablan de arma corta, baja, media, alta velocidad, carga múltiple. Correcto. Se van recopilando datos, ¿no? De las heridas, de la escena, para inferir el tipo general. Un arma corta, pues una pistola, un revólver. Suele disparar a velocidad baja o media. Ajá. Un fusil, un rifle. Ya hablamos de alta velocidad. Y una escopeta, pues carga múltiple, perdigones o una posta única. Y cada una deja un rastro distinto, imagino. Claro, patrones diferentes. Las lesiones de alta velocidad, por ejemplo, pueden ser, devastadoras por dentro, aunque la entrada sea pequeña. ¡Ostras! Si encuentras perdigones o un taco, que es parte del cartucho de escopeta, pues ya sabes, te orienta mucho. Son las primeras grandes clasificaciones, digamos. Entiendo. Y otro factor clave, según leo aquí, es la distancia. La distancia del disparo. Saber si fue a quemarropa o a metros. Cambia todo, ¿no? Crucial, sí. Y se basa sobre todo en analizar los residuos que deja el disparo. Alrededor de la entrada. Residuos. ¿Te refieres a...? Hablamos de hollín, ese depósito negro, superficial, de humo, que se limpia fácil. Y luego está el tatuaje. Tatuaje. Sí, son partículas de pólvora sin quemar o a medio quemar, que se clavan, se incrustan en la piel. Dejan como puntitos oscuros o rojizos. Ah, vale. La presencia de eso, la densidad, cómo se dispersan, nos da una pista bastante fiable de la distancia. Si fue de contacto, muy cerca, un poco más lejos. Ya. Si no hay nada de eso, pues el disparo probablemente fue a más distancia. Claro que sí, hay ropa por medio. La ropa lo puede tapar, claro. Exacto, puede filtrar o quedarse con esos residuos. Hay que tenerlo en cuenta. Y relacionado con esto, los documentos mencionan evaluar si la lesión pudo ser autoinfligida. ¿Hay signos específicos que se busquen ahí? Sí, es una pregunta clave en muchos casos. Se busca coherencia, ¿sabes? Entre varias cosas. ¿Dónde está la herida? Zonas accesibles para uno mismo. Sien, boca, pecho, la trayectoria. Que sea compatible. Eso. Compatible con que la persona se disparara a sí misma. La distancia, que suele ser de contacto o muy corta. Y si hay residuos de disparo en la mano que supuestamente sujetaba el arma. Entiendo. Ningún signo por sí solo es definitivo, ¿eh? Pero si todo encaja, pues orienta mucho hacia un suicidio. O lo contrario, lo descarta. Muy metódico, sí. Entremos ahora en las heridas en sí. La documentación detalla un sistema para registrarlas muy secuencial, muy específico. ¿Por qué esa numeración 1.1, 1.2, 1.3 parece un poco burocrático? Puede parecerlo, sí. Pero es una garantía, de rigor, de que no te dejas nada. Sobre todo si hay varios disparos, imaginas el lío. Claro. Así evitas confusiones. Todo queda registrado y relacionado sin dudas. Para cada proyectil un número. El orificio de entrada, el punto 1, 1.1. El de salida, si lo hay, o donde se aloja el proyectil, el punto 2, 1.2. Vale. Las lesiones internas que causa a su paso, el punto 3, 1.3. Y la trayectoria tridimensional, el punto 4, 1.4.
Si hay otro disparo, pues 2.1, 2.2. Entendido. Con este método reconstruyes el recorrido y los daños de cada bala sin ambigüedad. Es básico para entender qué pasó y cómo. Es un sistema para no perderse. Vale. Desglosemos el primer punto. El orificio de entrada, el X.1. ¿Qué se busca ahí? ¿Qué lo define? El orificio de entrada, bueno, como decíamos, es una mina de información. Primero se mide, se describe su forma. Redondo, ovalado o es estrellado. ¿Estrellado? Sí, eso suele pasar si el disparo es de contacto y justo debajo hay hueso. Los gases desgarran la piel así, en forma de estrella. ¡Qué curioso! Y los bordes característicamente están invertidos, como hundidos hacia adentro. Pero quizá el signo más típico casi diagnóstico, es el llamado anillo de contusión. Anillo de contusión. Suena importante. ¿Qué es? Es una zona muy finita de piel como rozada, erosionada, justo alrededor del agujero. Se forma por la fricción y la presión de la bala al entrar, al estirar la piel antes de romperla. Ah, Si ves eso, es casi seguro que es una entrada. ahí está una de esas claves que decías. Y es aquí donde se buscan también los residuos para la distancia. Hollín y tatuaje. Precisamente. Si el disparo fue pegado, encontrarás hollín, ese ahumamiento negro. Si fue un pelín más lejos, pero cerca, verás el tatuaje, las partículas de pólvora incrustadas. Vale. La cantidad, cómo se dispersan, ayuda a afinar la distancia. Y hay otro signo, más sutil, el anillo de enjugamiento. Enjugamiento. Sí, es como un reborde muy fino, oscuro, grisáceo, justo en el borde mismo del orificio. Lo causa la propia bala al limpiarse la suciedad o grasa que lleva encima al pasar por la piel, como si la piel limpiara la bala. Fíjate qué nivel de detalle. ¿Y si el disparo es de contacto total? ¿A bocajarro? Pues ahí, además de que puede ser estrellado si hay hueso y de que habrá muchos residuos, los gases tan calientes pueden quemar los bordes de la herida. Ah, claro. Incluso puede quedar marcada la forma de la boca del cañón en la piel. Se llama golpe de mina de Hoffman. Todo esto, subraya lo importante que es mirar bien. Recuerdo un ejemplo en los papeles de una entrada por la nariz que casi no se veía. Sí, un caso curioso. Había mucha sangre por la nariz, pero el agujerito de entrada era mínimo, escondido en el borde de una fosa nasal. Solo se vio al limpiar bien la sangre. Increíble. Demuestra que no puedes dar nada por hecho. Hay que mirar cada centímetro. Y para que no haya dudas de dónde estaba esa herida tan pequeña, ¿cómo se registra la ubicación para que sea inequívoca? Pues con mediciones, muy precisas y estandarizadas. Describes la zona general, cara anterior del tórax, lado izquierdo, por ejemplo. Y luego mides en centímetros la distancia desde el centro del orificio hasta puntos fijos del cuerpo que no cambian. ¿Cómo cuáles? Pues la línea media del cuerpo, el ombligo, o si es en un brazo o pierna, pues desde el hombro, el acromion o el talón. Así, la localización es objetiva y cualquiera puede entenderla igual. Perfecto. Tenemos la puerta de entrada. Y la salida. Supongo que no es una entrada al revés, sin más. Para nada. El orificio de salida tiene sus propias características y suele ser muy diferente. Lo más típico es que la forma sea irregular, a menudo desgarrada, estrellada o como una raja. ¡Ajá! Y los bordes suelen estar evertidos, o sea, hacia afuera, al revés que la entrada. El tamaño varía mucho. A veces es más grande que la entrada si la bala se deforma o fragmenta, pero otras veces es igual o incluso más pequeño. Y la diferencia clave, la que permite distinguirlos sí a sí. La ausencia de lo que define la entrada. El orificio de salida no tiene anillo de contusión, esa abrasión, no tiene tatuaje y no tiene ahumamiento. Ah, vale. Esas son las diferencias cruciales. Puede haber alguna herida alrededor por el golpe contra la ropa o al salir, pero le faltan esos signos específicos de la entrada que deja la bala y los residuos del disparo. Esa ausencia es tan informativa como la presencia en la entrada. Clave para saber la dirección. ¿Y qué pasa si buscamos y no hay salida? Pues eso, que el proyectil se ha quedado alojado dentro del cuerpo. La autopsia entonces tiene que encontrarlo. ¿En qué órgano? ¿En qué músculo? ¿En qué hueso paró? Hay que documentar dónde exactamente y, claro, recuperarlo con cuidado. Sin dañarlo más, para balística. Exacto. En los papeles había un ejemplo, ¿no? De uno alojado en la columna vertebral, que había seccionado la médula. Sí, lo recuerdo. Y bueno, haya salida o no, el siguiente paso, el X3 del sistema, es describir bien la secuencia de lesiones internas, qué órganos atravesó, qué vasos rompió, qué huesos fracturó,
Y buscar también cualquier cosa extraña en el camino. ¿Cómo qué? Pues fragmentos de la propia bala, trocitos de ropa que haya arrastrado, esquirlas de hueso, todo cuenta esa historia. Mencionaste antes los proyectiles de alta velocidad. ¿Tienen algo especial en las heridas de salida o internas? Sí, importante tenerlo en cuenta. Una bala de alta velocidad, de fusil por ejemplo, puede hacer una entrada relativamente pequeña y limpia, Ajá. pero al pasar libera una energía brutal. Crea una cavidad temporal enorme, una onda expansiva que destroza tejido mucho más allá del camino de la bala. Vaya. Eso causa lesiones internas devastadoras y, a menudo, un orificio de salida desproporcionadamente grande, muy destructivo. Parece una contradicción. Entrada pequeña, salida enorme, daño interno masivo. Entendido. Entonces, una vez tenemos entrada y salida o alojamiento y las lesiones internas, llegamos a la trayectoria, X.4. ¿Cómo se plasma en el informe el camino exacto que siguió la bala dentro? Se ve durante la disección, siguiendo el rastro de destrucción, los hematomas, y luego se describe esa dirección usando los 3 planos anatómicos. Es como dar coordenadas 3D. A ver. En el plano sagital, que divide en derecha e izquierda, fue de derecha a izquierda o al revés. Luego en el plano coronal, que divide en delante-detrás, fue antero-posterior o posterior-anterior. Vale. Y en el plano horizontal, que divide en arriba-abajo, fue superior-inferior o inferior-superior. Combinando las 3 descripciones, ejemplo, trayectoria de izquierda a derecha, antero-posterior y ligeramente descendente, defines la dirección sin dudas. Y eso ayuda a reconstruir posiciones. Fascinante cómo se puede mapear algo tan rápido. Antes hablábamos de la ropa como filtro de residuos. Los documentos también le dan mucha importancia a examinar las prendas. ¿Qué más aportan? Son un testigo clave, sí. Primero miras los desgarros o agujeros y compruebas si coinciden anatómicamente con las heridas. Si el agujero de la camisa cuadra con la herida del pecho, pues confirma que llevaba esa ropa. Lógico. Segundo, la ropa puede tener residuos de disparo, hollín, pólvora, que ayuden con la distancia, sobre todo si el tiro fue a través de ella. Y también puede tener manchas de sangre para ADN o incluso fibras, pelos. Hay que tratarlas con mucho cuidado, imagino. Absolutamente, con delicadeza para no perder esos indicios microscópicos. Si están húmedas, hay que dejarlas secar al aire, nunca en bolsas de plástico cerradas que se estropean. ¿Y luego? Luego, cada prenda por separado en bolsas de papel limpias, bien etiquetadas, y se mandan a los laboratorios. A balística, para residuos y distancia, y a biología, para la sangre u otros fluidos. Bien. Hemos cubierto cuerpo y ropa, que es como el núcleo. Pero la investigación sigue. Los papeles listan varios exámenes complementarios. Radiología, por ejemplo, ¿cuándo se usa? Es muy útil, sobre todo para localizar proyectiles o fragmentos metálicos que no se ven fácil o que están en sitios difíciles. Huesos, por ejemplo. Sí, o si la persona fue operada antes de morir y no se sabe si los cirujanos sacaron algo. En los documentos había un ejemplo de una radiografía de cráneo y cuello que mostraba un montón de fragmentos, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Te da una idea de la trayectoria y la fragmentación. Incluso en exhumaciones, tiempo después, la radiología puede ayudar a encontrar balas olvidadas. Lógico. Y balística, que ya hemos dicho que recibe proyectiles y ropa. Su papel es central, ¿no? Central y constante. Reciben los proyectiles, los fragmentos, los tacos o perdigones de escopeta, las vainas, si se encuentran, todo lo relacionado con la munición. Intentan identificar el arma. Eso. Y como dijimos, analizan la ropa para la distancia. Hay un diálogo continuo entre el forense y el experto en balística. Y la fotografía. Parece vital para dejar constancia de todo. Imprescindible. Se fotografía todo, sistemáticamente. La escena, el cuerpo tal cual, cada herida antes y después de limpiarla, siempre con una regla al lado para la escala. Las manos del fallecido. Las manos. ¿Por qué? Buscando salpicaduras de sangre o residuos de disparo. También las prendas, cualquier patrón de hollín. Las fotos son el testimonio visual, objetivo, que complementa lo escrito. Pasemos a los análisis de laboratorio. Toxicología. ¿Qué se busca ahí? Y antes algunos medicamentos. ¿En qué muestras? Sangre, orina, humor vítreo, el líquido del ojo que tarda más en alterarse tras la muerte, bilis. Saber si la víctima estaba bajo los efectos de algo puede ser relevante para entender el contexto, sus reacciones o, en casos de posible suicidio, su estado mental. Entiendo. Y también se mencionan cortes de tejido de la propia herida.
¿Para qué? A veces los residuos del disparo, partículas metálicas microscópicas, restos de pólvora, no se ven a simple vista. Ajá. Entonces, se pueden tomar muestras pequeñitas de piel de los bordes de la entrada para mirarlas al microscopio o con análisis químicos o de microscopía electrónica en balística. Puede confirmar si hay residuos, ayudar a saber qué son, dar más datos sobre la distancia o la munición. Y finalmente, análisis físicos o químicos en las manos. La prueba de la parafina, esa antigua. No, la parafina está ya obsoleta, daba muchos falsos positivos. Hoy se usan técnicas mucho más específicas como la microscopía electrónica de barrido con análisis de rayos X. Suena complejo. Lo es. Busca partículas microscópicas muy características, con plomo, bario, antimonio, que salen del fulminante al disparar y se depositan en las manos de quien dispara. ¿Vale? Se toman muestras de las manos del fallecido, con unos bastoncillos especiales o cintas adhesivas, y se analizan. Es muy importante, como decíamos, para investigar un posible suicidio. Hay residuos en la mano que disparó, o si participó en un tiroteo. Queda, meridianamente claro que detrás de una herida de bala aparentemente simple hay un universo de análisis forense, detalladísimo, multidisciplinar. Cada fibra, cada residuo, cada milímetro cuenta algo. Hemos desgranado muchísima información técnica hoy, pero era esencial. Sin duda. Es un esfuerzo minucioso, para traducir la evidencia física estática, el cuerpo, la ropa, las balas, en la reconstrucción de un evento dinámico, violento, fugaz. Sí. Lo realmente fascinante, y creo que es una idea clave de todo esto, es cómo la convergencia de tantas disciplinas, medicina forense, balística, química, radiología, análisis de trazas, consigue, si todo va bien, tejer una narrativa coherente, científicamente sólida sobre lo que ocurrió. Una reconstrucción paso a paso, con las piezas del puzzle. Exacto. Pero, y esta es quizá la reflexión final que nos dejan estos análisis tan detallados. Por mucha precisión que alcancemos en saber el qué pasó y el cómo pasó, la secuencia, la distancia, el arma, la trayectoria, Ajá. a menudo la pregunta más profunda, el por qué ocurrió, se queda en otro terreno, el de las motivaciones humanas, las circunstancias. Un terreno al que la evidencia física de la autopsia o el laboratorio pues raramente nos da acceso completo. La ciencia forense ilumina los hechos, sí, pero el misterio del comportamiento humano a menudo persiste.